Adelanto que este no es un video enfocado en analizar las referencias o easter eggs, sino una crítica a la cinta como obra audiovisual. Si buscan lo primero, hay otros canales que hacen ese trabajo y muy bien. En el 2022, el fanfilm Spider-Man Lotus fue objeto de controversia, debido a los comentarios racistas de un sector del elenco, específicamente del director, del actor principal, quien hace de Spider-Man, y el que hace de Duende Verde. Debido a esto, las actrices se deslindaron del proyecto, junto al equipo de efectos especiales, además de la mala relación y los malos tratos que tenían estos últimos con el director. Los responsables pidieron disculpas, pero el daño ya estaba hecho, y la cinta aparentemente jamás vería la luz, dando una mala reputación a futuros proyectos de esta índole. No obstante, contra todo pronóstico y con una duración de 2 horas, este 11 de agosto la cinta vio la luz en YouTube. Antes de continuar, quería contarte que tengo una tienda, Microporosos Carmesí, en donde vendemos pisos, paredes y planchas de microporoso, de material EVA antideslizante, nacionales e importados, cero toxicidad, de todas las medidas y colores a gusto del cliente, útiles para tu hogar, para cuando hagas deportes o para tus bebés. Realizamos envíos a todo el Perú. Para mayor información puedes buscarnos en esta página de Facebook o comunicarte al número que aparece en pantalla. Personalmente conocí este proyecto debido a esta polémica a través de los videos de Uncharted Robbie, a quien probablemente si son fanáticos de Spider-Man conozcan. Y es difícil hablar de esta cinta sin mencionar todo lo que su contexto acarrea. Una cinta que casi no vio la luz y todo el financiamiento de los fans se iría al tacho, por lo que era necesario preguntarse, ¿valía la pena este fanfilm o no era para tanto? Si yo formara parte de los que aportaron para su realización, esperaría un producto como mínimo más que decente, sin importar si es un fanfilm o no. Desconozco cuál haya sido la reacción del público en la premiere de la cinta, o si a los aportantes les llegó a gustar. Si ese es el caso y están satisfechos con el producto, pues bien por ellos, en verdad. Pero a mi percepción la cinta es mala. Es un potencial despreciado, con buenas ideas y esbozos, pero una mala ejecución. A nivel de dirección, de guión, a nivel actoral y en edición. O sea, casi en todos los aspectos, resultando en un producto incoherente, redundante y totalmente desaprovechado. Uno de los aspectos más notorios está relacionado con esto último, con el tema de la edición, específicamente la duración de 2 horas. En realidad de 1 hora y 43 minutos, con una duración de créditos de casi 20 y puesta en velocidad 0.5, lo cual es demasiado tiempo para este tipo de película. Entendería si es una superproducción en donde hay varios involucrados, pero no es el caso. Y hablando de ello, una duración de 2 horas genera expectativas ya de por sí, sea un fanfilm o no, pues es un tiempo más que considerable que una persona invertirá en ver una película. Lo apropiado era un cortometraje o mediometraje con una duración de media hora o 1 hora, como se tenía planeado en un principio. Pero supongo que además de no ser atractiva comercialmente hablando, hubo en el proceso cambio de planes, nuevas ideas que se fueron añadiendo, como en toda producción. Además de que, al ser probablemente el proyecto de su vida del director, Gavin J. Conop, por tratarse de Spider-Man, el director quiso tener toda la libertad creativa en la postproducción, poniendo toda la carne al asador. Esa es la impresión que da la cinta, y eso se refuerza en el dato de que el director también es el editor. Si bien casos así no son extraordinarios, en donde el director toma distintos roles, dicho experimento puede afectar el resultado final negativamente, puesto que los directores suelen aferrarse o encariñarse a planos, tomas o secuencias que les gustó o que les costó trabajo filmar, lo cual es distinto al caso de un editor neto que, al ser ajeno a la etapa de filmación y estar presente ya en la postproducción, no se ve influenciado por este tipo de aspectos emocionales y posee una mente fría al momento de seleccionar o purgar tomas. En otras palabras, la cinta es innecesariamente larga, fácilmente pudo haber sido de 1 hora, y es que hay escenas y secuencias que sobran. Un claro ejemplo se ve en la introducción, con la muerte de Gwen Stacy, sobre la cual, si bien se deja en claro sutilmente con diálogos del protagonista, la cinta cree necesario mostrar una escena de Peter viendo los noticieros. Ambos momentos están separados por créditos y por la presentación del título oficial de la cinta, en el minuto 14 y en el minuto 18. Una escena de apertura demasiado larga. En lugar de iniciar directo este evento conocido casi por todo fanático de Spider-Man, el director decide mostrarnos una secuencia de Peter peleando con delincuentes genéricos, a los cuales se les dedica tiempo más de lo necesario. Uno pensaría que los volveríamos a ver más adelante y tendrían importancia en la trama, sobre todo porque aparece uno de los villanos de Spider-Man, pero no es el caso, por lo que fácilmente pudo reducirse u omitirse y empezar con la escena siguiente o por el evento trágico ya mencionado. De igual manera, dramáticas o no, escenas o secuencias que pudieron reunirse y sintetizarse en menos minutos y planos son extendidos al punto del hastio. Se sienten redundantes, innecesarios y desaprovechados, como si el director subestimara al público y creyera que no puede entender sutilezas, puesto que ese tiempo y dinero hubiera podido invertirse mejor en el desarrollo de personajes y los efectos especiales que hace falta pulir, pero ya pasaremos a esos puntos. De igual manera, este problema de redundancia aparece en el guión, al cual claramente le hacía falta una buena pulida, especialmente con los diálogos de personajes, que se sienten acartonados, una vez más innecesarios y secundarios, además de contar por milésima vez el origen tan conocido del protagonista, lo cual no está mal si fuera una propuesta diferencial, pero más parece un calco de los orígenes del Spider-Man de Raimi,
Raimi. En adición a esto, no ayuda el hecho de que las interpretaciones y la dirección de actores sean pobres. Hay esbozos de un trabajo actoral bueno y fluido, tanto del protagonista principal como del actor que hace de Harry, pero en términos generales se queda en eso, en esbozos. Los personajes femeninos son desaprovechados, son planos y se sienten casi de relleno. El personaje de Mary Jane solo está ahí para llorar básicamente. Hay escenas bien logradas o efectivas. Rescato mucho la escena en donde Peter ve en USB. Eso sí me parece raro personalmente. No sé quién en la actualidad usa USB, o sea, cualquiera lo tendría en su celular o bueno, no lo sé. Ve videos de él con sus amigos. Es emotiva, pero de igual manera ese momento está demasiado alargado al punto del cansancio. A falta de crear una buena relación y química entre los personajes y con los actores, pues se recurre a eso. En adición a esto, no ayuda el hecho de que las interpretaciones y la dirección de actores sean pobres y que te saquen del pacto ficcional, y hasta llegan a ser casi antipáticos. No queda claro cuál es el arco de Mary Jane, si es dejar de ser egocéntrica y pensar únicamente en ella o volver a amistarse con Harry y Peter, pues no queda claro eso en la cinta, pero al final vemos a los tres reconciliándose, sintiéndose totalmente forzado, pues no hubo una química bien establecida entre ellos. A esto quiero añadir la escena de Mary Jane fumando y en la fiesta, que al parecer ese era su propósito en la historia, no sé, y por el actor de la actriz parece una completa drogadicta. Y hablando justo de esa escena donde interactúa con Flash, que por cierto, más que un personaje, parece un speech político o un aviso publicitario contratado, es decir, el personaje expone su monólogo sin parar al personaje de Mary Jane, que yo recuerde, el personaje de Mary Jane creo que es la que más sufre con este tema de la discontinuidad, es decir, en un plano está en cierta posición y luego está en otra y luego está sosteniendo el cigarro y luego no, y el hecho de que esa escena haya sido grabada en una azotea con el viento soplándole el pelo o la peluca, pues es más ridículo que dramático. De igual manera que yo recuerde, es la actriz que más sufre con este tema de discontinuidad, tanto en la escena con Harry en el auto como en la escena con Peter en el cementerio, está en una posición, luego está en otra. Eso es lo que me refiero con una pésima dirección de actores. El hecho de no realizar una construcción espacial y saber posicionar a tus personajes dentro del encuadre. Por un momento Peter y Mary Jane están en un plano contra plano, pero luego uno se coloca en la misma posición del otro personaje. Son ese tipo de aspectos pequeños que, repito una vez más, te saca del pacto ficcional. Por otro lado, la actriz de Gwen Stacy, pues su personaje resulta olvidable y pésimo. Siempre está deprimida y no sabemos por qué. Totalmente distinta a la Gwen Stacy de Emma Stone, la cual sí tiene peso y un rol activo en sus películas. Menciona la escena inicial de la propuesta, cuando Peter está a punto de declararse. La actriz parece que va a llorar, pero aparentemente no. Por otro lado, hay un abuso de la música para momentos dramáticos. En momentos en donde no es necesario, o en donde se ha creado displicentemente una atmósfera dramática, pues se recurre a eso para lograr un propósito emocional. No hay mucho que resaltar, pues un sector de ellas están inspiradas en los temas originales de las películas de Sony, y los que son propios de la cinta, pues son mal usados, olvidables, contrastan con la atmósfera dramática de la escena, y más parece música que puedes encontrar sin copyright en YouTube. Eso tuvo que doler. Respecto a los vestuarios, pues podría decir que están decentes hasta cierto punto. El traje de Spider-Man está bien, pero la peluca de Gwen Stacy, con lo cual la actriz parece sentirse incómoda, y la máscara del Duende Verde, que se nota que es una máscara, pues cuando habla el actor la boca pues no tiene expresión de movimiento, te sacan del pacto ficcional. Y lo más apropiado hubiera sido un uso de prostéticos, pero bueno, supongo que quizá no había presupuesto para ello. Respecto a los efectos especiales, pues están bien para un fanfilm, aunque pudieron haber sido pulidos mejor. Rescataría este aspecto y las escenas en donde Spider-Man se columpia por las calles, y de no ser porque dichas escenas ya fueron mostradas por el equipo de VFX meses atrás, lo cual se ve en la escena de apertura. Y finalmente las decenas y decenas de incongruencias dentro de la cinta. ¿Cuántos años tiene Peter Parker siendo Spider-Man? ¿5? ¿10 años? Creo que lo mencionan en la cinta, pero sea cual sea la cantidad, el hecho de que se le haya hecho demasiado merchandising dentro de su mundo, pues me parece demasiado inverosímil. Cómics, juguetes, pósters, videojuegos ochenteros, repito una vez más, es inverosímil y te saca totalmente el pacto ficcional. Hay decenas y decenas de incoherencias las cuales podría mencionar, pero esa de Spider-Man usando su propia mercancía es la que se me quedó grabado. Además, si termino mencionando cada incoherencia que veo en la cinta, pues no terminaría nunca. Entre los comentarios ofensivos y polémicos del director Gavin, había uno en donde tildaba las películas de John Watts como basura. Personalmente soy más fanático de la trilogía de Raimi y la segunda de Garfield. El punto es que nunca llegué a conectar con sus películas ni con su Spider-Man. No es mi favorito en lo absoluto, y a comparación de sus predecesoras, sus cintas carecen de una identidad propia. Sus personajes resultan innecesarios, incómodos, algunos presentes ahí únicamente por propósitos cómicos y, oh por Dios, llena de chistes. Principalmente el aspecto más criticado del Spider-Man de Watts era que se rehusaba a evolucionar y a forjar su propio camino, y no fue hasta No Way Home que sucedió, lo cual fue aclamado por el público, incluyéndome, pese a no ser fan. Quizá en un futuro hable de sus películas. Pese a eso, aunque se omite, pues es lo mínimo que se espera ir al cine. Viéndolo, tú te das cuenta que no cualquiera puede hacer una buena y entretenida película. Se necesita experiencia, sensatez
planificación, un buen equipo a tu lado, también experimentado, etc. Probablemente Gaby ya lo sepa y se haya dado cuenta de la magnitud de la estupidez de su comentario, lo cual es entendible debido a la joven edad en la que todos hemos declarado cosas como esta desde la soberbia y la inmadurez, en lugar de un análisis real de las cosas con una previa meditación. Pero bueno, con esto no estoy diciendo que sea el peor producto del mundo, ni que su director no posea talento o potencial. Que haya hecho posible un proyecto como este pese a todas sus adversidades es respetable y no es para desmeritar, pero le hace falta demasiada experiencia. En retrospectiva, Spider-Man Lotus es una pésima producción, con buenas ideas e intenciones pero una mala ejecución, un potencial totalmente desperdiciado, y que afecta negativamente la reputación de las películas hechas por fanáticos. Si hubiera resultado de un cortometraje hubiera sido lo más beneficioso, una mayor inversión de tiempo y dinero para mejores escenas, bien escritas, con buenas actuaciones y con buenos efectos especiales, pero el hecho de resultar en un megaproyecto pues termina cojeando y resultando en un producto displicente. Personalmente no lo recomendaría, no vale la pena gastar 2 horas de tu vida en esto. Lo que sí te recomendaría es revisitar las películas originales.